Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a un nuevo capítulo de Sanamente, que hoy va a abordar el asunto de la convivencia escolar. De la mano de Baiba Martizone, destacada psicóloga clínica, que se ha enfocado en encontrar una manera de intervenir el aula y mejorar el clima educativo, vamos a poder explorar este mundo que estamos necesitando todos en las escuelas en Chile y en el mundo. También vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad y la relevancia de identificarlos a tiempo, abordarlos a tiempo, cómo eso termina dando un mucho mejor resultado al final. Eso tanto más que vamos a hablar dentro de Sanamente hoy, y comenzamos ahora. Criar es una tarea titánica y vaya que lo sabemos quienes tenemos hijos, pero siempre el foco, al menos debería estar puesto en el bienestar general de los niños y niñas. El problema es cuando ellos empiezan a asumir tareas que no les corresponden, cuidar, como nos corresponde más bien a los adultos, y tomar decisiones o tareas que son más bien propias de los padres. A esto le llamamos parentificación. La nota sobre esto, cómo podemos identificar si hacemos eso en nuestras propias casas, la tiene Magdalena Fuenzalida. La infancia es un periodo clave en el desarrollo, una etapa en donde los niños y niñas aprenden a relacionarse con su entorno y con aquellos que los cuidan. Pero hay veces en que los roles se invierten, dando paso a un concepto llamado parentificación. A los niños se la trata como adultos y los adultos, en este caso los padres, son como los niños. Los clásicos ejemplos son, por ejemplo, cuando los padres tienen conflicto entre ellos o están separados y se utiliza a los niños como para contarles los problemas, se los triangula en el conflicto, o también niños que tienen que cuidar a sus hermanos chicos y se les carga con la responsabilidad, no es que ayuden, no es que colaboran, se les carga con la responsabilidad de estar a cargo de tareas básicas del hogar de forma sistemática en el día a día. Responsabilidades que sobrepasan las funciones y aprendizajes de un menor, en una etapa en la que necesitan de un adulto protector. Por eso es importante distinguir la autonomía de la parentificación. ¿Qué se espera en realidad de nosotros los adultos? Que le demos a los niños y niñas todas las posibilidades, les demos un contexto óptimo para que se desarrollen. Y en ese sentido tenemos que promover su autonomía, pero por supuesto considerando la edad que tienen, el nivel de desarrollo. Entonces, cuando eso no ocurre, cuando hay un quiebre y los padres y madres o cuidadores principales le dan demasiadas responsabilidades a los niños y niñas que no están en condiciones de dar, ahí estamos frente a un problema porque no están preparados para eso. Es bueno que gradualmente los niños y adolescentes vayan tomando responsabilidades, por supuesto, en el cuidado de la casa, en colaborar, en las tareas del hogar. Pero la diferencia es que cuando lo hacen, el adulto es el último responsable. Y cuando esto no ocurre y la última responsabilidad recae en los niños, se puede generar sentimientos de ansiedad, estrés y culpa. Incluso podría afectar en el neurodesarrollo. Hay que siempre tomar en cuenta que cuando estamos con un niño, estamos con una persona cuyo cerebro aún está en formación y ese cerebro todavía está cableándose, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, cuando hacemos que el niño esté concentrado y ponga su energía, su concentración, toda su atención en tareas u otras funciones y roles que no le corresponden, lo que le estamos haciendo es como dejar un cableado que a él no le va a permitir desarrollar en plenitud otras capacidades, otras competencias, otros intereses, otras motivaciones. Por lo tanto, estamos frente a una situación donde podemos afectar y traumatizar, de hecho, a un niño de manera importante. Un problema que muchas veces está asociado a los roles de género en el cuidado, y los efectos que puede generar esta inversión de roles no solo se da en la infancia, también a largo plazo. Y en general son personas muy autosuficientes, que están tan acostumbradas a tomar responsabilidades, altas responsabilidades,
que no piden mucha ayuda y que tratan de resolver grandes problemas y se hacen cargo un poco de todas las situaciones, incluso no solo familiares, también laborales. Entonces son personas que son extremadamente responsables y autosuficientes, pero hay un costo emocional de eso, porque hay un desgaste, ya que la etapa del desarrollo, ¿cierto? no se llevaron como debieran haberse dado. Son patrones que se van repitiendo y son muy difíciles de cambiar. Es importante que los padres y madres se den cuenta de cuándo hacen este tipo de práctica. Y a veces, efectivamente, pueden estar hasta los 20, 30, hasta toda la vida, que los padres siguen apoyándose en los hijos en vez de que los hijos puedan descansar y sentir justamente ese apoyo y ese apoyo incondicional que es el rol de los padres, que permite luego que los hijos, cuando tienen sus propios hijos, puedan darles ese respaldo. Entonces es un continuum, digamos, de roles diferenciados entre adultos, entre madres y padres y hijos. Por eso es importante estar atentos a las señales y tener claro que a pesar de que la autonomía es importante, la infancia es una etapa que debería estar marcada por la curiosidad, explorar y experimentar. Abordar la salud mental y el bienestar socioemocional como ejes centrales en el desarrollo de las comunidades educativas es uno de los desafíos que tenemos a nivel global y también en Chile. ¿Por qué es necesario que profesores y alumnos puedan tener integradas estas herramientas que no vienen en el paquete educativo siempre? ¿Cómo podemos avanzar en estos temas, mejorar la convivencia dentro de las escuelas? Hoy tenemos con nosotros a una especialista, Vaiva Martisone, doctora en Psicología Clínica de la Universidad de Letonia e investigadora del programa Promoting Mental Health at School, o Promoviendo Salud Mental en los Colegios, para que nos pueda enseñar un poco sobre la visión internacional que existe sobre este tema. Gracias, Vaiva, por acompañarnos en Sanamente. Gracias por la invitación. En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿por qué necesitamos nuevas herramientas en los colegios? Es una buena pregunta, porque dices que necesitamos nuevas herramientas. Yo diría que solo necesitamos una nueva conciencia. ¿Por qué es importante? Porque las escuelas no son solo para enseñar y aprender cosas académicas. Puedo decir que el aprendizaje socioemocional no es algo absolutamente separado. Y si hablamos de una buena salud mental, de un buen crecimiento de la personalidad y también de un buen rendimiento académico, entonces son como las dos caras de una misma moneda. Y necesitamos esta conciencia de que es necesario implementar diferentes estrategias de promoción del bienestar en nuestra educación, ya desde la época preescolar. Porque el aprendizaje socioemocional y la promoción de la salud mental facilitan el aprendizaje académico. Claro, me gustaría detenerme ahí y volver a una pregunta que es constante. ¿Necesitamos educación socioemocional ahora porque la vida es más compleja que en el pasado? ¿O siempre hemos requerido este tipo de herramientas y ahora sabemos que las necesitamos? Sí, probablemente ahora somos más conscientes de que es necesario que esta actitud histórica hacia la escuela cambie. Quiera que la escuela enseñe a leer, calcular y escribir. Pero las cosas socioemocionales y de desarrollo de la personalidad estaban bastante descuidadas. Y a veces incluso dividíamos esas cosas y decíamos, ok, la escuela enseña, pero la familia hace otras cosas. Pero ahora entendemos que un buen aprendizaje académico no es posible sin autorregulación, sin emociones bien reguladas, conciencia de nuestros pensamientos, gestión de nuestro comportamiento. Me gustaría detenerme en una parte de tu respuesta, y es que solemos dejar un espacio de nuestro desarrollo a las familias.
Pero las familias durante los primeros años de un niño no son necesariamente buenas para entregar herramientas emocionales. De hecho, normalmente las familias son un lugar donde se reproducen heridas o traumas de los mismos padres o madres. Entonces, ¿cómo ves la relación entre la educación en todo el proceso de vida de un alumno y la que debe ocurrir dentro de la familia? Sí, diría que no podemos dividir esos dos aspectos porque el desarrollo socioemocional es una parte integral del desarrollo en general del niño. E incluso si la situación en la familia no es la mejor. Entonces el desarrollo socioemocional de todos modos continúa. Si dices que a veces las familias no son muy positivas en el aprendizaje de los niños, entonces la importancia de la escuela incluso aumenta. Es más importante. Sí, es más importante. Ahora, los profesores son el centro, el origen de un proceso educativo positivo o fatal. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con maestros que están en una situación de mucho estrés, usualmente preocupados por las necesidades del sistema, y con muchos estudiantes, especialmente en los sectores más vulnerables? ¿Cómo crees que ese trabajo finalmente es posible? Creo que es más fácil de lo que creemos porque necesitamos construir la conciencia de los profesores de que la enseñanza y el aprendizaje empiezan con las relaciones. La primera tarea de los profesores es crear una relación positiva con cada estudiante y también sostener expectativas muy positivas con respecto a cada niño. Y diría que la primera cosa es que los profesores deben entender que el aprendizaje socioemocional no es algo separado. Como dijiste, los profesores dicen que estamos preocupados y que trabajamos muy duro y que tenemos muchas tareas. Pero es necesario entender que el aprendizaje socioemocional o la promoción de la salud mental y el bienestar no es una tarea separada, un peso separado. Debe ser integrado en las prácticas de enseñanza diarias. Las escuelas normales no deberían hacer actividades separadas o implementar programas por fuera. ¿Crees que la nueva normalidad, la sala de clases súper tecnológica, es finalmente buena? ¿Deberíamos usar tantos teléfonos en los colegios? Porque esta es una discusión que está ocurriendo en Europa y ahora también está acá en Chile. Hay muchos colegios que están prohibiendo esas tecnologías dentro de la sala de clases. ¿Qué piensas? Puedo responder desde dos lados. Uno de los aspectos es que las tecnologías también son buenas, no son malas. Pero otro aspecto es que si tenemos un impacto tecnológico muy alto en nuestro aprendizaje, entonces la conversación normal con el profesor se vuelve de especial importancia. Y es una buena sustanciación porque la que necesitamos es el aprendizaje socioemocional, pero establecer algunas reglas sobre cómo usar teléfonos móviles es una buena aproximación, porque también lleva a la autorregulación. Los estudiantes muy frecuentemente dicen que no lo están usando, que es solo en su mesa. Pero lo toman de todos modos. Sí, por supuesto. Y distrae la atención y también es necesario construir este aprendizaje autorregulado. Y si tenemos algunas reglas de no usar teléfonos móviles, es bueno. ¿Cómo se enseña la autorregulación? Porque es muy difícil, especialmente si no tienes una buena base, si no viste a alguien que a su vez estaba él o ella misma regulados. Es difícil aprender de un modelo que no hemos observado. ¿Cómo se enseña en las escuelas?
La autorregulación es una herencia, porque incluso los recién nacidos tienen habilidades autorreguladoras rudimentarias. Por ejemplo, si el ambiente es muy ruidoso, los niños pueden chuparse el dedo para calmarse. Y también podemos enseñar la autorregulación. Por ejemplo, un profesor pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Y después invita a responder solo a 5 niños, no a todos los niños. Es una manera indirecta de cómo, en la práctica de enseñanza día a día, se puede forjar la autorregulación. Podemos enseñar la autorregulación directamente con actividades especiales y también indirectamente con prácticas de enseñanza, estrategias. ¿Cuál es el papel de la amabilidad en el ambiente escolar? Me gusta esta pregunta, porque a veces entendemos mal que el aprendizaje social y emocional y la promoción de la salud mental son solo emociones agradables, que todo el mundo está feliz y sonriendo, sin problemas ni conflictos. Creo que la amabilidad, como dijiste, es esencial. No se trata solo de alegría y felicidad. Y no se trata de estar bien o estar de acuerdo. Absolutamente. Puedes no estar de acuerdo y ser amable. Sí, creo que la amabilidad, podemos reafirmar la amabilidad como el respeto. Y el respeto debe ser uno de los valores principales de nuestras escuelas. Y a veces decimos que ya tenemos educación de valor en nuestras escuelas, pero los valores no se pueden enseñar declarativamente. Los valores tenemos que integrarlos y encarnarlos. Como una cultura. Sí, sí. Me gustaría saber más sobre tu programa para trabajar en los colegios. ¿Cómo funciona? Sí, creamos un consorcio internacional con varios países europeos. Creamos un programa para la promoción de la salud mental en los colegios. Y la base de este programa es el marco de la promoción de la salud mental. Y en el centro de este marco está la salud mental y el bienestar de los estudiantes y también de los profesores. Y eso es muy importante. Se puede dividir en 3 principales áreas. 2 áreas son la promoción y la otra es la prevención. Lo que promovemos es el aprendizaje social y emocional y las habilidades sociales y emocionales. Podemos dividirlo en 5 áreas. Son la conciencia de sí mismo y la gestión de sí mismo, la conciencia social, las habilidades de relación y la decisión responsable. Y la segunda área es la resiliencia. La resiliencia es muy importante porque estas actividades son sobre problemas muy difíciles y existenciales, sobre pérdida, sobre divorcio, sobre el duelo, sobre enfermedad crónica. Y la tercera área es la prevención. Prevención de problemas en comportamientos sociales, emocionales. Entonces, es todo el contenido de todas las clases y los profesores están preparados para liderar las clases de la salud mental en las escuelas. Lo único es que también tenemos materiales preparados para las familias. Cómo fomentar la salud mental en las familias. Y también un libro separado para los profesores, sobre cómo promover su propio bienestar personal. Porque también la personalidad de los profesores y la competencia social y emocional de los profesores son muy importantes. Si no son buenos, no puedes trabajar con los estudiantes, por supuesto. Sí, pero no es tan dramático, porque algunos profesores no tienen tanta confianza y no son muy habilidosos para liderar lecciones de aprendizaje social y emocional directo, pero son bastante habilidosos para implementar
este aprendizaje social y emocional indirecto a través de diferentes estrategias de enseñanza, como organizar el trabajo de grupo y otros roles. Integrar la diversidad, los estilos, los tipos de profesores. Me gustaría hablar de una parte de tu descripción en la que planteas cómo lidiar con el trauma, el duelo y la separación. E incluye la experiencia humana completa, como una en la que vives tantas situaciones distintas de dolor, de sufrimiento. Eso es interesante porque suena como nuevo. Normalmente cuando somos niños no hablamos de estas situaciones en ningún contexto, de la muerte, del dolor. ¿Por qué tienes esa pieza incluida en tu programa? Porque si nosotros... Y es algo de lo que en general no hablamos cuando somos niños. Es un problema, tal vez. Sí. Y también medimos la efectividad de este programa. Y recolectamos datos cuantitativos y entrevistas cualitativas. Y le pedimos a los estudiantes cuáles son las clases más interesantes o más valiosas. Y los adolescentes reportaron que las clases más valiosas fueron las de la resiliencia, porque nadie habló con ellos de cómo fue durante la pandemia o de situaciones muy difíciles y complicadas. Y la escuela es, tal vez, el mejor lugar después de la familia para hablar de esas cosas existenciales y muy importantes. Y proporcionar orientación. Obtener orientación para los estudiantes, porque recogen y están enfrentados con tanta información diferente de Internet. Y necesitan reflexión. Contexto. Contexto y opinión de los adultos también. Y fue muy interesante que los estudiantes preguntaran a sus profesores, específicamente a sus profesores de clase, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Y también los profesores de edad se sorprendieron. Ya saben, los estudiantes están interesados en su opinión. Eso es muy lindo porque la adolescencia es un momento de muchas preguntas existenciales en el que realmente a veces conoces o ves ciertas cosas por primera vez. Entonces es un espacio muy interesante de intercambio. Muchas gracias por esta conversación. Pasó tan rápido, pero gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Nosotros estamos muy interesados en las preguntas más profundas y existenciales porque nos constituyen, porque nos unen, a todos nos impactan y afectan. Y por eso también estamos interesados en saber lo que ustedes hacen para sentirse mejor. Hola, soy Nicolás Cuadra, tengo 37 años, soy ingeniero en control de gestión. La recomendación principal que yo puedo dar es tratar de conectar con lo que a uno le hace bien y con lo que uno se apasiona en la vida. Esto quiere decir con algún talento y tratar de trabajarlo en el mayor tiempo posible. Trabajar en uno mismo yo creo que es la clave para sentirse mejor y tener una vida en equilibrio. Cuando uno está en un proceso, en una crisis, busca muchas formas de salir adelante. Yo creo que experimentar un proceso de crecimiento es la mayor forma de poder encontrarse a uno mismo y poder pulir y trabajar en ese talento, y eso te hace salir a flote de cualquier problema. Me gusta mucho el arte, la pintura, cuando puedo hago murales, también dibujo en mi croquera. Me gusta mucho conectar con una experiencia creativa y eso hago para sentirme bien. Tener a cargo un equipo y cuidar la salud mental del mismo es una responsabilidad enorme. ¿Cómo podemos ejercer el liderazgo y aprender a gestionar las diferencias que podrían existir? De hecho, ocurre permanentemente dentro de un grupo humano. Miranda Aspe nos cuenta más sobre esta tarea en la siguiente nota. Creo que es súper importante, no solamente en cuanto al qué y el cómo, sino que también
los estilos de cada persona. Hay profesionales con diferentes estilos por temas de personalidad. Entonces el líder, creo yo, tiene que ser un poquito flexible y adaptarse a diferentes estilos de trabajo. Ubicando cuál es la fortaleza de cada uno de acuerdo a su generación, de acuerdo a su experiencia. Porque de cada fortaleza de cada persona se puede armar un equipo en cualquier ambiente laboral. Escuchar a sus pares, a la gente que tiene a cargo. Yo creo que todos tenemos distintos puntos de vista y así podemos llegar a un fin más concreto y de forma diversa. Todas las personas somos distintas y cuando se trata del ámbito laboral, administrar y darle valor a la diversidad podría marcar la diferencia. ¿Cómo desde el liderazgo se puede conducir y gestionar un equipo diverso? Teniendo esa comprensión de que somos seres distintos, diversos, ¿cómo articulamos a nuestros colaboradores a partir de las diferencias? Y aquí es fundamental cómo un líder genera estos espacios de confianza, donde la diferencia tiene que estar en el centro de la conversación, es decir, no tiene que ser ocultada, sino que tiene que ser canalizada para llegar a acuerdos. Los equipos siempre entienden y deponen sus diferencias en pos del objetivo común, pero tiene que generarse este espacio. De lo contrario, es como tratar de tapar el agua que viene por un lado y que va a salir por otro. Es imposible. Lo primero es entender a todas las partes. Evidentemente, si no hay una comprensión de las individualidades, tanto personales como intergeneracionales, podríamos encontrar algún tipo de conflicto que podríamos estar evitando, comprendiendo la situación completa y siendo capaz de tener la empatía para ponernos en los zapatos o en la realidad de cada una de las personas, la verdad es que es muy posible que un líder pueda sacar adelante cualquier conflicto que se le presente. Entender que los problemas y las diferencias seguirán existiendo es importante para comprender el rol de la gestión en la resolución de conflictos que puedan generarse. El punto no es que exista conflicto en el mundo del trabajo y las organizaciones, el punto es cómo podemos reconocer, tramitar y afrontar esos conflictos. El respeto es el elemento básico de la convivencia humana para poder resolver diferencias, es básico. Ahora, ¿cómo yo como líder puedo generar eso? Efectivamente dando testimonio. Primero, siendo tremendamente coherente y consistente con esta declaración. Los líderes debemos ser los primeros en conocer a nuestra gente, en respetar a nuestras personas y generar estos espacios porque vamos modelando al resto de la organización. Pueden ser diferencias generacionales, de género o no tener la misma aproximación con la tecnología, las que pueden marcar distancia dentro de los equipos de trabajo. Y en ese escenario entra la flexibilidad. Una misma persona con un mismo equipo probablemente requiera ciertos comportamientos de líder distintos si está en una situación de emergencia que si está en una situación de normalidad, tranquilidad, etc. En términos, por ejemplo, de diversidad, de equidad e inclusión, evidentemente va a terminar ejerciendo un mal liderazgo. Una persona que no tiene una escucha activa y que no se compromete con las individualidades de cada una de las personas podría tener un muy mal resultado en términos de liderazgo. Distintos estilos de mis distintos equipos, mis distintas generaciones, la verdad es que puede ser un rol que termine siendo muy difícil. Y entonces, ¿cómo las jefaturas pueden mejorar su relación con los equipos y poner en práctica el liderazgo para gestionar las diferencias? La gente requiere y necesita darle una retroalimentación a su líder. Yo ahí sugiero a los líderes solicitar retroalimentación a las personas y de manera permanente, porque eso genera acercamiento, nos humaniza, nos hace más horizontales y ahí se generan estos espacios de confianza. Es vital tener las habilidades interpersonales que nos permitan manejar equipos. Podemos tener muchas habilidades técnicas, pero si no tenemos habilidades comunicacionales, si no tenemos empatía, si no tenemos escucha activa, si no somos capaces de trabajar de forma colaborativa, y así como también comprensiva de los distintos estilos de mis distintos equipos. La retroalimentación tiene que ser permanente, generar espacios de planificación, no donde el líder o la jefatura establece, mire, esto es lo que hay que hacer, sino más bien en el equipo de trabajo se conversa, se discute y se establece ese horizonte y las rutas que se van a seguir para llegar a esas metas. La riqueza está en la diversidad y en el reconocimiento que se puede hacer desde el liderazgo, donde quienes dirigen un equipo puedan realzar el valor que cada uno aporta con su experiencia y conocimiento a un espacio laboral, pensando en el bienestar individual y de todo un ecosistema.
El tiempo es crucial, sobre todo a la hora de hablar de salud mental y trastornos de la personalidad. ¿Cómo podemos intervenir de manera temprana y cuáles son los factores protectores que nos permiten abordar mejor estas patologías? Efraín Blickberg, psiquiatra y académico de psiquiatría del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta Menninger en Baylor College of Medicine de la Universidad de Texas y en el Hospital Infantil de Texas, nos cuenta más en la siguiente cápsula. Esto que llamamos trastornos de personalidad es la expresión extrema y rígida de características humanas en las que todos somos parte. Patrones de relacionarse, patrones de experimentarse a uno mismo, patrones de defenderse y de protegerse del estrés, que se vuelven rígidos, repetitivos y acaban teniendo un impacto en la persona y en el medio ambiente. La importancia del diagnóstico o la valoración temprana quiere decir que mientras más pronto podamos detectar cómo el desarrollo de la personalidad empieza a desviarse en una dirección, en una trayectoria. Sabemos, por ejemplo, que hay ciertos factores de riesgo que están asociados con el desarrollo de trastornos de personalidad. En alguna medida, con algunas características temperamentales como una gran sensibilidad que está presente prácticamente desde el nacimiento, experimentan lo que para un niño con una sensibilidad común y corriente es perfectamente adecuado, como algo abrumador, como algo traumático. Ellos necesitan un ambiente, un contexto, ¿verdad?, que le acierta más frecuentemente, que proporciona un andamiaje, un contenimiento a un nivel más alto. Lo que hace toda la diferencia es la existencia de una relación confiable. Cuando yo me siento entendido, cuando yo siento que tú me ves, que tú me reconoces, que tú tienes el interés en entender lo que pasa dentro de mi cabeza, esa es la señal que me dice a mí, a mi cerebro, puedes confiar. Ahí es donde la comunidad tiene mucho que ver. Qué tanto vivimos en un contexto social y comunitario en el cual los padres se sienten también entendidos y son capaces de confiar en el contexto en el que viven, de manera que puedan ayudarle a su hijo a que aprenda a confiar. Llega el momento de los puntos de encuentro, donde compartimos algunas iniciativas, ideas, cualquier cosa que nos haga sentir un poco mejor. Y quiero hoy destacar el programa de inclusión para personas mayores víctimas de los delitos en la zona oriente, en la región metropolitana. Esta es una iniciativa que tiene como objetivo entregar apoyo psicosocial especializado a personas mayores de 65 años que hayan sido víctimas de delitos. La instancia es articulada por la Gobernación de Santiago, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Fundación Míranos. Y esta ya ha beneficiado a casi 2.000 casos. Se han realizado más de 12.000 intervenciones psicosociales y tiene una inversión de 364.380.000 pesos del gobierno metropolitano. Ahora se espera avanzar a la próxima etapa, que contempla talleres para funcionarios y profesionales de instituciones locales. Este programa de acompañamiento de víctimas con personas mayores busca ser un piloto nacional de qué y cómo hay que acompañar a las víctimas cuando son mayores. Lo que hemos buscado con este programa es una intervención integral, con toda la dimensión psicológica, legal, social, integrando a las personas mayores a la red de apoyo que hay en las comunas. Centros de salud, oficinas de adulto mayor, oficinas de seguridad, en fin, estamos preparando a la ciudad para acoger. Quando se identifica que a pessoa maior apresenta sintomas de angústia, ansiedade, temor posterior ao delito, ideação e conduta suicida, casos que podem ser de transtorno de estresse pós-traumático, as orientadoras derivam a esta pessoa maior ao Serviço de Apoio Psicológico de Míranos. Resumindo, o acompanhamento psicossocial e jurídico tiene una mirada integral, donde se ve a la persona mayor en su conjunto, con sus dificultades, potencialidades y deseos.
Ahora les queremos contar sobre la clínica de lactancia materna de la Escuela de Enfermería de la Universidad Diego Portales, que tiene una iniciativa que ofrece atención gratuita, presencial y remota para quienes busquen ampliar sus conocimientos sobre amamantamiento con el objetivo de mejorar los resultados en esta etapa y así disminuir el riesgo de abandono precoz de la lactancia. La instancia se va a desarrollar hasta el 28 de junio y quienes necesiten más información pueden visitar la página web saludyodontología.udp.cl. Paulina Araya, académica y fundadora del proyecto, nos explica más sobre su enfoque. Tratamos de dar un enfoque muy en el aspecto psicosocial, que a veces es un tema que se deja un poco al lado en el tema de lactancia, y hemos notado que eso hace la diferencia para que la experiencia de la madre en la lactancia no sea negativa, sino que realmente sea la mejor experiencia para ella, que no perjudique su salud mental, todo lo contrario, que la beneficie y que le permita tener finalmente una buena vinculación con su hijo, una excelente experiencia con respecto a la maternidad. Bueno, y mayo es el mes de la concienciación del trastorno del límite de la personalidad y queremos dejarles una recomendación a todos los que vivan con un diagnóstico de este tipo, sus familias y sus cercanos. Es de la Corporación Sin Fines de Lucro Viviendo con TLP, que busca contribuir a aumentar la conciencia pública sobre el trastorno para ayudar a reducir el estigma asociado a él y mejorar la calidad de vida de los pacientes y también de quienes los rodean. El TLP tiene una prevalencia estimada del 2% en la población general y tiene como principal característica una afectación en la capacidad que tienen las personas para controlar sus emociones. Quienes quieran conocer más sobre este trastorno o unirse a la comunidad de esta corporación, los invitamos a visitar la página web www.viviendocontlp.cl. Realmente es poco lo que se conoce del TLP y por otro lado hay mucho estigma a raíz de la desinformación. Entonces nosotros a través de charlas, de talleres, de material educativo, por medio de las redes sociales y estas charlas que hacemos tanto online y presenciales en centros educativos, en centros comunitarios, a lo largo de todo Chile, porque nos encontramos a nivel nacional de forma telemática y con representantes regionales, lo podemos realizar afortunadamente y hemos tenido muy buena recepción. Bueno, y nosotros tenemos a estas alturas una adicción, que es salir a la calle y escucharlos a ustedes. Hola, mi nombre es Karen Naranjo, tengo 50 años. ¿Qué hago para sentirme mejor? Bueno, deporte, que me gusta mucho, y no sé, vivir con alegría, la verdad, cada día. Y me gusta mucho la música, el arte, todo lo que tenga que ver con arte en realidad, que eso implica todo, o sea, bailar, pintar. Somos como muy artistas. En lo posible tratar de vivir el día a día. No hacerse mucha expectativa en el futuro, ni tampoco pensar mucho en el pasado. Tratar de vivir el presente de la mejor manera. Y eso, yo creo que es como lo principal. Varias veces hemos escuchado la idea y la compartimos incluso entre nosotros de que el problema está en las expectativas. Es precisamente eso lo que pasa en el llamado efecto momento perfecto. ¿Qué es? ¿Y cómo podemos evitar vivirlo y que al final nos arruine todo? Veámoslo en la siguiente animación. Llegó el día, tu celebración de cumpleaños. Quieres que todo sea perfecto, pero a medida que pasan los minutos no lo sientes así. Es frente a la ansiedad y las altas expectativas que te encuentras sin poder disfrutar. Puede que estés viviendo el efecto del momento perfecto, un concepto que refleja esa sensación de verse abrumado cuando nuestras experiencias no cumplen con lo que esperábamos y terminamos por enfocarnos en lo negativo. Y puede que las redes sociales tengan en parte la culpa de estas emociones, ya que nos muestran vidas perfectas y lo inmediato.
por lo que terminamos comparándonos constantemente con los demás. Por eso, reducir el tiempo en redes sociales puede ayudarnos a disminuir esta sensación o hacer otras actividades que nos ayuden a nuestro estado interno, como por ejemplo, practicar yoga, meditación o algún tipo de deporte. Además, un estudio de la Universidad de Utah afirma que la práctica de la atención plena puede ser una buena solución, ya que nos ayuda a centrarnos en lo que realmente está ocurriendo en el momento y así somos capaces de apreciarlo y no pensar en lo que pudo haber sido y no fue. En esta navegación que hacemos en Sanamente para poder encontrar herramientas que nos ayuden a sentirnos mejor y a vivir mejor, es que esta semana les queremos recomendar como insumo cultural para su semana Tu Mundo Emocional. Ese es el nombre del libro escrito por la doctora Vania Martínez, psiquiatra y directora del Núcleo Milenio IMAI, quien construyó una guía enfocada especialmente en la salud mental de adolescentes para poder aprender sobre sentimientos, emociones y comprender la relevancia de pedir ayuda cuando más lo necesitamos. Esto sin duda es algo que los adultos también muchas veces tenemos que aprender, así que todos lo pueden leer. Es un libro donde van a aprender cómo reconocer y gestionar emociones que nos producen y qué podemos hacer para sentirnos mejor cuando estas son emociones difíciles. Además, Tu Mundo Emocional incluye ejercicios prácticos para poder llevar a la vida real todo lo que se ha logrado aprender. La autora nos cuenta un poco más. Que es una herramienta para adolescentes para que conozcan mejor este periodo que están comenzando, cómo son los cambios emocionales y también cómo poder enfrentar las situaciones que les probleman. También puede ser útil para gente que rodea a adolescentes, familia, profesores, profesoras, incluso psicólogos, psicólogas que trabajen también con adolescentes. Les invitamos a que conozcan Tu Mundo Emocional. Hasta aquí llega nuestro capítulo hoy, pero como ustedes vieron, pudimos reflexionar sobre muchos temas y realidades diversas. Quisiera que nos quedáramos con una idea de Bárbara Martisone respecto del rol que tienen las emociones y el bienestar para lograr un proceso educativo completo. Ella destacaba que ahora podamos comprender que un buen aprendizaje académico no es posible sin desarrollar herramientas de autorregulación, conciencia de nuestros pensamientos, gestión de nuestro comportamiento. Esto es algo que aplica para los niños y también aplica para quienes enseñan, para los profesores. Además, nos entregó herramientas concretas para los distintos agentes de la comunidad educativa, como por ejemplo el rol de la amabilidad y tener claro que la primera tarea de los profesores es crear una relación y un vínculo que sea positivo con cada estudiante. Durante este programa pudimos comprender mejor qué es el trastorno de la personalidad y el rol que tiene finalmente en su mejor resultado la intervención temprana y su tratamiento, lo relevante que es botar ese estigma que no nos permite hablar sobre las cosas que nos ocurren. Bueno, los invitamos como siempre a quedarse de la mano de Sanamente a través de nuestras redes y no queremos irnos sin antes dejarle una recomendación para todos y todas, aquellos que están necesitando apoyo y que están viviendo duelo por el suicidio de alguna persona cercana. Fundación José Ignacio entrega ayuda y guía en estos casos. Y si ustedes quieren tener más información, escriban un correo a contacto@fundacionjoseignacio.org. Con todo esto nos vamos, pero mantenemos este vínculo y esta comunidad que es Sanamente siempre andando. Nos vemos pronto. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con fundaciones Rasmus y Grupo CAP. Presentado por H.